medios sociales. Así que bienvenido, hermano y hermana, que el día de hoy nos está mirando a través de las redes sociales. Queremos bendecir tu vida y declarar sobre ti que esta palabra llenará tu espíritu y hablará a tu espíritu de una manera sumamente especial. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo de Dios hablando a través de la palabra que Él nos ha dado a todos. Una palabra de vida, una palabra que edifica, que transforma, una palabra que genera cambios en el tanto que usted y yo nos dispongamos hacia esos cambios. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de ver para creer o creer para ver. Son dos preguntas distintas, un juego de palabras. Ver para creer o creer para ver. La palabra de Dios no solamente son, escúcheme con esto, experiencias sensoriales. La palabra de Dios no solamente se trata de experiencias sensoriales. Y cuando hablo de experiencias sensoriales, hablo de los 5 sentidos. La palabra no solamente habla de los 5 sentidos. No solamente la palabra es una experiencia emocional. Ojo y cuidado con esto. No solamente es una experiencia emocional. La palabra de Dios es una experiencia espiritual. ¿Está conmigo? Muchas personas consideran que a través de la palabra de Dios solamente voy a estar obteniendo experiencias sensoriales o emocionales, o me establezco solamente en esas áreas. Pero la palabra de Dios es mucho más que eso. La palabra de Dios es una experiencia espiritual. Las verdaderas experiencias a través de la palabra de Dios son completamente espirituales. ¿Alguien me puede regalar un amén? Aleluya, amén. Es que en muchas ocasiones solo nos dejamos llevar por lo emocional, solo nos dejamos llevar por lo sensorial. En muchas ocasiones decimos es que yo quiero sentir o es que yo quiero ver. Porque en estos tiempos lo más sencillo de todas las cosas es simplemente ver. Muchas personas dicen yo veo y si veo creo. Y de ahí sale entonces el dicho, ver para creer. Entonces, tantas personas en nuestros días simplemente caminan por lo que ven, por lo que piensan o aún por lo que sienten. La mayoría de personas dicen, es que yo siento tal cosa, es que yo veo tal cosa, es que yo siento tal otra situación o yo pienso que deben de hacerse las cosas de tal forma. Déjame decirte que usted y yo debemos de aprender a acostumbrar nuestra vida a que ella sea regida y guiada a través de la palabra de Dios. Diga conmigo, palabra de Dios. La palabra de Dios es la autoridad y la Escritura nos enseña que usted y yo debemos de ser guiados por la palabra de Dios. No debemos de ser guiados por las emociones. No debemos de ser guiados por lo que sentimos. No debemos de ser guiados entonces por todo lo sensorial, sino debemos de ser guiados por la palabra de Dios. Tantas personas en nuestros días guían su día a día, su caminar día a día por lo que sienten. Pero no por lo que la palabra de Dios dice. Y hay una gran e inmensa diferencia entre esto. Porque muchos prefieren ver algo o sentir algo antes que hacer lo que el Señor dice. Antes de caminar en lo que Dios nos enseña, que todo creyente, todo cristiano, todo aquel que dice que realmente es un seguidor de Jesucristo, debe de hacer. Una persona que sigue a Cristo no debe de caminar por lo que piensa, o no debe de caminar por lo que sus emociones le dictan, o no debe de caminar por lo que cree que siente, porque todo eso al final y al cabo es engañoso. Debemos de caminar por lo que la palabra de Dios nos enseña. Debemos de guiar nuestro diario caminar, nuestro diario andar por la palabra de Dios. Por eso dice la Escritura que lámpara es y lumbrera es a mi camino, ¿qué? Su palabra.
La palabra es clara y se revela a sí mismo si nosotros lo entendemos. Así que antes que pensar que voy a guiarme por las experiencias de mi vida, por aquello o lo otro, debo de aprender a guiar mi vida entonces por lo que es real, por lo que es verdadero. ¿Y qué es verdadero? La palabra de Dios. La Escritura dice entonces conoceremos la verdad y la verdad nos hará verdaderamente libres. La verdad trae libertad, la palabra de Dios es clara. En la Escritura encontramos la vida de un hombre que prefería caminar y guiar su vida por lo que miraba, por lo que sentía. Entonces, él quería que cada uno de sus efectos sensoriales, sus sentidos enteramente, lo guiaran en todo. No podía hacer nada sin que estos efectos realmente estuvieran ahí, porque realmente, a pesar de que tener conocimiento de la palabra, prefería ser guiado por sus efectos sensoriales que por la palabra de Dios o aún por su vida espiritual. No es cierto que todo cristiano, cuando hablamos y decimos que somos creyentes, que somos cristianos, que somos seguidores de Cristo, es porque debemos de tener una vida espiritual. Y si tenemos una vida espiritual, porque Dios es espíritu y la única manera de acercarnos a Él es a través de nuestro espíritu, entonces no podemos guiarnos por nuestra alma, no podemos caminar por emociones. Debemos de ser hombres que nos guiamos a través del mensaje de la Escritura, porque ese mensaje es veraz, es efectivo, es verdad, porque la palabra de Dios es una verdad absoluta. Amén. Es la única verdad. Jesús es una verdad absoluta y es la única verdad. Fuera de Él no hay más verdad. Así que este hombre pudo tener por misericordia, y quiero que escuche bien esta palabra, este hombre pudo tener por misericordia una respuesta de parte de Jesús a su situación de poder tocar y poder sentir. Por misericordia, diga conmigo, por misericordia. Por misericordia. Que esta palabra quede escrita en negrita, en rojo y subrayada. Por misericordia absoluta, entonces este hombre pudo ver y pudo tocar y pudo sentir. Pero el Señor fue muy claro en el libro de Juan, capítulo 20, verso 29, cuando Él dijo lo siguiente. Jesús le dijo a este hombre: porque me has visto, Tomás, creíste. Eso dice la Escritura. Porque me has visto, Tomás, creíste. Entonces, significa que antes de eso, antes de este acontecimiento, Tomás no creía. ¿Y quién era Tomás? Tomás era uno de los 12, uno de los discípulos, uno de aquellos que andaba con Jesús. ¿Está conmigo? Así es, amén. Y él andaba entonces viviendo como si creyera, pero no creía. Y escúcheme bien esto: ¿cuántas personas hoy, en nuestros días, andan caminando como que creen, como si creyeran a la palabra de Dios, como si realmente fueran verdaderos creyentes en Dios, pero no creen? Es así. Porque Tomás era uno de ellos. Tomás sabía de Jesús, conocía de la palabra de Dios, había visto eventos sobrenaturales a través de Jesucristo, pero en un momento oportuno la palabra nos dice claramente de que él no creía. Porque vistes, Tomás, creíste. Eso es lo que dice la palabra. Andan viviendo como si creyeran, dependiendo entonces de sus emociones, dependiendo de sus sentidos, ver para creer. Igual que Tomás. Muchas personas critican a Tomás en nuestros días, pero las iglesias del Señor Jesucristo están llenas de Tomásitos. De gente que dice creer a Dios, caminar en Dios, pero no le creen verdaderamente. Son gente creyencera que prefieren caminar en lo emocional, en su vida sensorial, antes que caminar en lo espiritual.
Porque aquella persona que dice que es espiritual debe de ir a la raíz de todo concepto espiritual, que es la palabra de Dios. Y ser guiado entonces a través de la palabra de Dios y dejar a un lado el tema emocional para caminar en la verdad de la Escritura. Entonces debiéramos de preguntarnos día tras día qué dice la palabra. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo debo de hacer? Porque cuántos en la casa del Señor se dejan llevar día tras día por los temas emocionales. Y vuelvo a decirlo, lo emocional y lo sensorial es completamente engañoso. Así lo enseña la palabra. ¿O no dice la Escritura acaso con toda claridad que engañoso es el corazón? Es así. Lo es. Nosotros como creyentes debemos de estar claros qué debemos de hacer. Entonces, este hombre llamado Tomás estaba viviendo un momento engañoso en su vida, porque este hombre tenía ya tiempo de estar luchando contra una situación en su ser interior. Era algo que lo estaba frustrando, que lo estaba engañando, porque este hombre llamado Tomás sabía de Jesús, conocía de Jesús, había caminado con Jesús, sabía de la crucifixión de Jesucristo, sabía quién era Jesús. ¿Me estoy dando a entender? Conocía todo ese panorama maravilloso de la realidad de Jesús, pero había albergado en su corazón una duda. La duda de que si Jesús había resucitado. ¿Será que Jesús resucitó? Decía él. Porque yo no lo he visto. Yo no estoy seguro si Jesús resucitó realmente, decía este hombre. Tenía una duda muy clara, muy directa. En él decía, yo sé quién es Jesús. Yo conozco a Jesús. Yo he caminado con Jesús. Pero no sé si Jesús ha resucitado. ¿Cómo se llama eso? Se llama simplemente un hombre que tenía conocimiento. Diga conmigo, conocimiento. Pero donde el conocimiento había llegado a un punto de dominar su vida y su fe había escaseado. ¿Cuántas personas hoy día caminan con conocimiento de la palabra, pero no caminan con fe? ¿Es verdad esto? Es así. Oh, sí. Entonces él dijo, yo tengo que verlo para estar seguro de que realmente es Jesús y que realmente él ha resucitado. Tengo que verlo. Y hasta aún más dijo, tengo que tocarlo. Y aún se atrevió a decir, y tengo que meter mi dedo en el hoyo de su mano y de su pie si es necesario. No fue suficiente ni era suficiente verlo. No era suficiente simplemente mirar todo lo que había pasado en él, sino que tenía que ver más. Quiero ver esos hoyos donde esos clavos le traspasaron. Y quiero meter mi dedo ahí. Wow. Entonces este hombre no creía. Realmente este hombre era incrédulo a pesar de su conocimiento. Porque si realmente creyera, hubiese sido suficiente que los otros discípulos le dijeran a él, mira, ¿sabes qué? Jesús vino. Él resucitó. Se nos apareció a todos y comimos con él. Y él dijo, no, no creo. No puedo creer eso. ¿Alguien está conmigo? Esto es realmente terrible. Porque esto realmente pasó en la vida de este hombre. No había fe. Muchos dicen, ¿saben qué? Quiero decirles algo importante. Mi Dios es realmente poderoso. Pero ¿sabes qué? Muchas personas dicen eso, pero caminan en su vida reflejando que Dios no lo es poderoso. No lo reflejan. Dicen, Dios es poderoso, Dios hace milagros. Pero ¿cuántos milagros ha pasado en tu vida? Oh, Dios sana. ¿Cuántas veces ha venido la sanidad sobre tu vida? Oh Dios, mira, no hay nada imposible para Dios. Dios puede abrirme esa puerta. Sí, Dios lo puede hacer. Estamos completamente claros. La pregunta es, ¿tienes fe para creer?
Porque ¿qué es lo que hacemos regularmente cuando algo así sucede? ¿A quién recurrimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿A qué fuente nos dirigimos? ¿Nos dejamos guiar por lo sensorial? ¿Por los sentidos? ¿Por lo que vemos? ¿O empezamos a actuar espiritualmente como Dios nos enseña a través de su palabra? ¿Cuál es tu respuesta? Entonces, ¿para qué creer si tu vida no refleja la verdad? ¿Para qué decir que yo conozco a Jesús si nuestra vida no refleja a Jesús? ¿Para qué decir que yo caminé con Jesús si mi vida no lo refleja? ¿Me estoy dando a entender? Así es, amén. ¿Cuántos creyentes en las iglesias el día de hoy simplemente dicen creen pero nada? Y esto pasaba con la vida de Tomás. Tomás había sido instruido por Jesús, había recibido enseñanzas de Jesús, estuvo en aventuranzas. Mira, Tomás también caminó con Jesús y miró sanidades, milagros, la multiplicación de los panes y los peces. Ahí estuvo. Y entonces, ¿qué pasaba con este hombre llamado Tomás? Que no creía, a pesar de que había observado tantas cosas, de primera mano, testigo de primera mano en todas las cosas maravillosas que Jesús hizo, mas sin embargo, ya no podía caminar más en lo que supuestamente Jesús le había enseñado. ¿De qué vale decir que estoy con Jesús todos los días, para arriba y para abajo con Jesús, pero mi vida no refleja a Jesús? ¿De qué vale? Es más, ¿de qué vale predicar a Jesús si yo no lo conozco realmente? Si no he tenido una experiencia con Jesús. Si mi vida no refleja tal cual a ese Jesús. Ese Jesús que también resucitó y que este hombre no podía entender que había resucitado. A pesar de haber caminado tanto tiempo con Jesús, ¿de qué sirve todo eso? Entonces, ¿recuerdan ustedes que hace un tiempo atrás el Señor nos habló y nos enseñó acerca de que había muchas personas que estaban ciegas, que tenían vendas? El libro de 2 de Corintios capítulo 3, verso 14, lo voy a leer para ustedes. La palabra dice: pero sus mentes fueron cegadas, porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Testamento, permanecen sin ser quitado el mismo velo, el cual Jesús abolió. Este hombre caminaba con un velo, hermanos, que no le permitía ver el poder de Dios sobre su vida. Así que a pesar de ver naturalmente, sensorialmente todo lo que Jesús hizo, en su corazón no había fe en ese momento. Ahora la pregunta es ¿por qué? Resulta de que este hombre llegó a un punto en su vida de tener tanto conocimiento de la palabra de Dios, tanto conocimiento de todas las cosas, que él creía que ya lo sabía todo, que ya no había nada más que aprender. Y él necesitaba entonces, para poder creer algo, verlo. Y cuando estamos completamente llenos de conocimiento, absortos de ese conocimiento, entonces el conocimiento hace que nuestro corazón se envanezca. Y cuando se envanece viene el orgullo. Y cuando viene el orgullo viene la autosuficiencia de decir de que yo sé todo, de que no hay nada que tenga que aprender, que no hay nada que tenga que hacer distinto. Simplemente como yo sé todo, todo lo voy a cuestionar. Y entonces se levantan hombres en todo lugar cuestionando todo lo que se habla, cuestionando todo lo que se predica, todo lo que se enseña, porque tiene que cuestionar todo.
¿Dónde dice la palabra del Señor que usted y yo tenemos que cuestionar todo? Regáleme ese verso. Lo que la palabra de Dios nos enseña es que debemos de aprender a caminar por fe y no por vista. Así es, así es. Y fe significa empezar a creer lo que Dios nos enseña a través de su palabra, aunque nuestros sentidos nos digan de que eso es contrario. Aunque nuestra mente, nuestros pensamientos nos digan cosas distintas. Entonces, ¿para qué decir que conozco si nuestra vida realmente está engañada? Y está engañada simplemente porque ese hombre llamado Tomás vivía una vida engañada en sus propios deseos, caminando bajo su propia prudencia. Y de esto también nos ha hablado el Señor. El libro de Proverbios capítulo 3, verso 5. Dice la palabra: fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes en tu propia prudencia significa no te apoyes en tu orgullo, no te apoyes en tu propia vanidad, no te apoyes en tu propio conocimiento. Apóyate en la palabra de Dios y da pasos de fe día tras día. ¿O acaso cuando usted y yo abrimos las escrituras no hay una claridad inmediata de que ella, al ser una palabra espiritual, tenemos que caminar o avanzar o dar pasos día tras día espiritualmente? Amén, es así. No hay otra forma. La palabra no se entiende con el intelecto. La palabra se recibe en el espíritu y entonces activa lo sobrenatural, porque la palabra de Dios es sobrenatural. La palabra de Dios no es un alimento al intelecto, es un alimento al espíritu. Amén. Y cuando lo discernimos en el espíritu y estamos atentos al espíritu, entonces avanzamos. Entonces hacemos cosas maravillosas en el maravilloso nombre de Jesús. Así que cada evento de la palabra, y esto es importante, cada evento que está narrado, escrito en la palabra de Dios, cada evento tiene su razón de ser. Nada pasó por pasar. Todo tiene una razón clara y efectiva del por qué eso tiene que darse. Así que en este hombre estaba pidiendo una prueba. Estaba diciendo: yo quiero tener la prueba de que Jesús resucitó. Para tener la prueba yo necesito, 1, que Jesús venga y se me aparezca a mí al frente. 2, necesito ver las heridas. 3, necesito meter mi dedo ahí en el hoyo de sus manos para estar seguro de que realmente Jesús resucitó. Imagínase usted. Este hombre pedía una prueba. Quería estar seguro para ver dónde estaba depositada su confianza. ¿Alguien me escucha? Para saber dónde estaba poniendo su confianza. Mi amado hermano, ¿no dice la palabra que nuestra confianza debe de estar en el Señor? Nuestra confianza es Dios. Nuestra confianza está en la palabra de Dios. Nuestra confianza es poderosa en Él. Únicamente la palabra de Dios es fidedigna. Nuestra confianza no está en un hombre, nuestra confianza está en el Señor de señores y Rey de reyes, el creador de todas las cosas. Nuestra confianza es Él, pero hoy día muchas personas, al igual que este hombre llamado Tomás, prefieren las evidencias. Y andan buscando evidencias, pruebas para ver si es cierto. ¿Será cierto? ¿Será que sí sucede? Vamos a ver, porque necesito tener evidencias para poder creer. En otras palabras, vamos a ver, la fe de este hombre estaba escasa. Así es. Escasa, hermanos. ¿Cómo está la fe del pueblo del Señor? ¿Estará escaso? ¿O a dónde está entonces nuestra confianza? Porque déjame decirte que el Señor Jesucristo, a través de su palabra, Él había prometido que iba a resucitar. Así es.
Él le había hablado a sus discípulos que Él iba a resucitar. Ellos lo sabían porque Jesús no lo había mencionado una vez, lo había hablado en varias ocasiones. Había dicho, voy a resucitar. Diga conmigo, voy a resucitar. Jesús lo había anunciado muchas veces. Mateo 16, 21 es un ejemplo claro de ello. La palabra dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto, y que al tercer día resucitaría. Aleluya. Aleluya. Al tercer día resucitaría. Jesús lo había enseñado, lo había anunciado. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Si ya Jesús lo había anunciado en tantas ocasiones, simplemente este hombre llamado Tomás se envaneció en su conocimiento. Una vez más su orgullo, una vez más su altivez, una vez más su prepotencia de que yo lo sé todo. Hay pocas cosas que yo no sé, casi que todo lo sé. Yo he leído la Biblia como 4 veces completita, de principio a fin. Ya me sé casi de memoria la palabra de Dios. ¿Y qué? ¿Y qué? Porque Tomás sabía mucho, pero estaba envanecido y estaba completamente escaso de fe, porque el conocimiento le llegó a un tope. Y usted sabe, el conocimiento llega a un tope. Y hay personas que cuando el conocimiento le llega a ese tope, entonces las cosas se le complican. Así que el problema que había, ese problema que había en la vida de este hombre, empieza a desarrollarse aún más, porque déjame decirte que el orgullo, cuando una persona es orgullosa, difícilmente se ve a sí mismo que está en el orgullo. Es tan sutil el orgullo cuando penetra en la vida de las personas. Inicia por los pensamientos y los lleva a caminar por ese trillo que en apariencia parece correcto, en apariencia parece bien, pero que luego entonces se empieza a llenar de esa vanidad y de ese orgullo, a desarrollarse tan fuertemente en su vida, pero no se dan cuenta. Según su propio criterio, no son orgullosos. Según su propio criterio, porque usted hablará con una persona que sabe mucho y resulta que pocas veces ellos se equivocan o dicen que se equivocan, porque otros sí se equivocan, ¿verdad? Pero ellos difícilmente, porque saben mucho, porque conocen mucho. Es más, Dios les habla a través de la palabra textualmente, escuche, textualmente. ¿Y sabe qué hacen? Confrontan a Dios según ellos y le dicen, Señor, no estoy muy de acuerdo en eso. ¿Alguien está escuchando? Así es, amén, así es. ¿Cuántos creyentes conocen la palabra de Dios? Tantas cosas de la palabra de Dios, pero no las hacen. Así es. Porque saben tanto que entonces tienen excusas para no hacer cada cosa que la palabra de Dios dice. Dios le está hablando a alguien aquí. A mí, amén, a mí. Dios nos está hablando. Sí, Señor. Ah, pero no, ¿sabes qué? Pastor, déjame aclararte. Sí, yo sé que Dios le está hablando a varios hermanos aquí. Orgullo. Porque eso para mí, no, a mí no me toca eso. Gracias a Dios no me toca. Y él no miraba ese envanecimiento ni ese orgullo tan sutil que se había colado en su vida. Muchos ven a este hombre llamado Tomás y dicen cuando lo miran a través de la palabra, oh, él era el que no creía, pero cuando vio, ya creyó. ¿Recuerdan ustedes?
Cuando vio ya creyó Tomasito. Sí, yo recuerdo muy claramente la historia. Pero es que hay una implicación más profunda en esto, porque muchos hoy día dentro de la iglesia del Señor Jesucristo caminan como este hombre llamado Tomás. Ver para creer. Ver para creer. Todo en su vida es ver para creer, ver para creer, ver para creer. Déjame decirte algo, te lo pregunto. ¿Tomás miró un milagro así radical, completo, pleno de parte de Jesús? Claro que sí. ¿Miró multiplicación, milagros sorprendentes? Sí. Él miró todo eso. Todo eso lo sabía. Mucho conocimiento. Caminó con Jesús, miró sus milagros, vivió y experimentó las sanidades de Jesús. Miró cómo Jesús liberó de manera poderosa a personas de endemoniados. Los miró. Experimentó cosas realmente increíbles. Caminó así hombro con Jesús. ¿Me están captando la idea? Hombro con Jesús. Entonces, ¿qué pasó, hermanos? Si caminó hombro con Jesús, si pides una prueba, es porque tienes conocimiento de algo, pero necesitas comprobarlo. Te lo explico de otra manera. ¿Alguno de ustedes ha visitado un centro médico en alguna oportunidad y el médico le dice en su conocimiento: yo pienso que usted tiene tal y tal cosa? Eso es lo que le dice su conocimiento, porque llega a un tope. Entonces el médico dice: necesito hacerte un examen, una prueba, para validar si realmente lo que tienes es eso. Eso es una prueba. O sea, el médico tiene conocimiento, pero el conocimiento tiene un tope. Así que necesita validar a través de una prueba, de un examen. ¿Me estoy dando a comprender? Ahora, cuando digo esto, es exactamente lo mismo. Tomás tenía conocimiento, pero el conocimiento tiene un tope. Así que Tomás, en su conocimiento, decía: ahora necesito una prueba para saber si verdaderamente Jesús resucitó. ¿Cuántas personas dicen todo el tiempo: ay, sí, el Señor me sana, pero necesito una prueba? Señor, si tú haces tal cosa a favor mío, si tú haces esto por mí, entonces yo creo. ¿Lo dice la iglesia del Señor Jesucristo o no? Si tú haces esto, Señor, yo estoy dispuesto a creer. ¿Qué es eso? El tope del conocimiento llegó. No tengo más fe para creer, así que solicito la prueba para poder creer. Y digo: entonces, si haces esto, yo estoy dispuesto a creer, pero de lo contrario, no estaré dispuesto. Una prueba se necesita solamente cuando hay conocimiento y nada más. Pero cuando hay fe, no se ocupan las pruebas. Cuando hay fe, no necesitas pruebas. Las pruebas las necesitas cuando tienes solamente conocimiento de una verdad. Conocimiento. Pero hasta ahí. Hasta ahí. Así que esto es realmente importante en nuestras vidas. ¿Quién necesita ver para creer? Solamente aquel que necesita comprobar la verdad. Solamente aquel que dice: Señor, yo necesito la prueba, así que te pido pruebas de que realmente has resucitado. Vuelvo a recordarles algo. El Señor le dio una prueba de que había resucitado a este hombre llamado Tomás por misericordia. Diga conmigo: por misericordia.
A ver, una vez más, por misericordia. Por misericordia. Si algo tenemos que tener claro, es que la palabra de Dios dice en el libro de Hebreos capítulo 13, verso 8, que Jesús es el mismo de ayer, hoy y mañana. Aleluya. No hay variante. Eso tenemos que tenerlo claro. Amén. O sea, que si Jesús, Dios hizo algo ayer, lo puede hacer hoy. Y lo va a hacer también mañana. Lo que pasó ayer va a pasar hoy y pasará mañana. O sea que Dios tiene un poder ilimitado en todo sentido. Si algo tenemos que tener claro es que todo poder que está en el Señor es eterno y es completamente sobrenatural y dispuesto a la iglesia del Señor Jesucristo. Pero para eso yo tengo que quebrar una serie de argumentos que han venido a mi vida a tratar de regir mi caminar fuera de la palabra de Dios. Y digo fuera no porque no seamos creyentes o cristianos. Digo fuera porque usted y yo no hacemos lo que la palabra de Dios dice. Dios está dispuesto a bendecirte, pero nosotros no estamos dispuestos a ser obedientes para recibir la bendición. Dios quiere prosperarte en todas las áreas de tu vida. Lo sabemos, pero no estamos dispuestos a ser obedientes a lo que Dios dice que yo tengo que hacer para que esa bendición fluya. Entonces, finalmente, ¿quién es el que no se quiere a sí mismo? Porque no queremos realmente hacer lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Así que este hombre estaba en esa situación y muchos hoy día están en la misma situación. Caminando de esa misma forma, conocen del Señor, saben quién es el Señor, pero creen con lo que el conocimiento les alcanza, hasta ahí. Y dicen, no, yo creo, sí, yo creo, yo conozco la palabra, yo sé de Dios. Sí, yo sé de Dios, pero ¿está mostrando a Dios? Si no mostramos a Dios cuando decimos que conocemos de Dios o que creemos en el Señor, entonces ¿para qué? ¿Para qué? ¿Me están captando la idea? Amén y amén. La palabra del Señor nos enseña y nos dice claramente cuando nosotros nos comportamos orgullosamente, creyendo que todo lo sabemos, creyendo que ya no hay más nada que aprender, diciéndole a Dios, Señor, quiero una prueba de esta veracidad, de tal cosa o de lo otro. El Señor entonces viene y nos pregunta, ¿dónde estabas tú cuando el Señor separó las aguas? ¿Dónde estabas tú cuando el Señor le puso nombre a cada animal? ¿Dónde estabas cuando el Señor hizo todo esto? Entonces comprendemos que realmente no sabemos nada. ¿No es cierto? No sabemos nada. Simplemente hay un conocimiento en nuestra mente y ese conocimiento es por misericordia. Todo conocimiento que alberga nuestra mente es meramente por misericordia. Así que finalmente este hombre creía conocer a Dios, creía saber mucho de Dios y al final se dio cuenta de que estaba errado. ¿Por qué estaba errado? Porque no creía. Realmente no creía. Al final de la historia, él no estaba creyendo realmente en el Señor. Simplemente dicen conocer, reconocen muchas cosas, pero no se dan cuenta de que todo es por misericordia y por gracia y nada más. Misericordia y gracia. Fíate de Jehová, dice la palabra del Señor, con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y muchos están con un bastón caminando todos los días que se llama prudencia. Su propia prudencia, su propio bastón. Ellos dicen, no, yo camino bien, mira cómo me tiene el Señor así, sanito, camino aquí muy bien. Pero no se dan cuenta que en el Espíritu tienen un bastón aquí que se llama su propia prudencia. Y por el otro lado tienen otro bastión
para sostenerse que se llama orgullo. Es así. Así que andan así. Esto es natural, caminar así. Esto no es natural. Pero muchas personas están caminando así dentro de la iglesia del Señor Jesucristo, en su propia prudencia, bajo su propia vanidad, bajo su propio conocimiento, bajo lo que creen conocer, bajo lo que creen saber, y llegó hasta el tope. Vamos a hacer una cosa. Ya vamos a continuar con la enseñanza, pero previamente vamos a ponernos de pie un momento. Por favor, ponte sobre tus pies, cierra tus ojos, por favor, brevemente. Y vamos a adorar al Señor un instante. Así que mantente ahí. Y mientras tú estás en tu casa, en el lugar que te encuentres, también cierra tus ojos por un momento. Y por un instante tan solo, adora al Señor. Y dile: Señor, no deseo caminar en mi propia prudencia. No quiero caminar en mi vanidad o en mi orgullo. No quiero regir mi vida por el conocimiento. Quiero regir mi vida por tu palabra, por tu verdad. Porque tu verdad trae libertad cuando me dispongo a recibirla. Y hoy dispongo mi corazón, mi espíritu, a recibir tu verdad. Te adoramos, Señor. Nos rendimos a ti, oh Dios. Jesús. Levanta tus manos y adórale a Él. Yo sé que tú eres mi luz, sobre mí están tus alas, y eres quien me da la fuerza, que has creído siempre en mí. Aleluya. Aunque el mundo se acabara, con todo díselo a Él. creo en tu palabra, yo creo que tú me levantarás, yo creo
creo en tus promesas, yo creo que tú me levantarás, tú me levantarás, y yo creo en tu venida, yo creo que tú me levantarás, tú me Aleluya. Tú nos levantarás. Levantas a un pueblo que cree. A un pueblo con fe. Aleluya. Oh, para Besacia. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Pueden tomar asiento, hermanos. Seguimos con la palabra de Dios. Dios quiere levantarnos, Dios quiere hacer cosas maravillosas, pero Dios quiere enseñarnos a través de su palabra. Así que, hermanos, este hombre creía que muchas cosas Dios iba a hacer. Él creía, había caminado con Jesús, había escuchado las enseñanzas de primera mano de parte de Jesús, había experimentado cosas preciosas junto a Él, pero como creen que han vivido con Él, y algunas personas dicen, es que yo he experimentado algunas cosas con Él, de pronto, entonces se llenan de esa vanidad de conocimiento, y la vanidad del conocimiento llega al tope, y cuando llega al tope, el orgullo se adueña de sus vidas, su propia prudencia, y entonces simplemente se llenan del bagaje de conocimiento, pero hasta ahí. No creen, no tienen fe, porque entonces la palabra nos enseña una vez más, y el Señor pregunta en Job capítulo 38, verso 3 y en adelante. Ahora cíñete, le dice el Señor, como varón tus lomos, fájate bien,
Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Está fuerte o no está fuerte? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas cuando yo, el Señor, levanté las montañas? ¿Dónde estabas? Nos pregunta Dios. ¿Dónde estabas cuando quité las tinieblas de la luz? Dice el Señor. ¿Dónde te encontrabas? ¿Dónde estabas cuando soplé aliento de vida? ¿Alguien podrá responder? Y el Señor dice, ¿dónde estabas cuando yo creé al hombre? ¿Dónde te encontrabas? Si es que tienes conocimiento, respóndeme. Si es que hay inteligencia, respóndeme. ¿Dónde estabas? Entonces, si no tenemos respuesta como lo es, porque el hombre habla y habla y habla a través de montones de medios y dicen de que el mundo tiene tanta cantidad de miles o millones de años y que nosotros somos una raza que ha evolucionado así, 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 y etcétera, etcétera, etcétera. Pura vanidad, puro orgullo, porque todos son hipótesis. No hay nada de verdad detrás de eso. ¿Por qué? ¿Acaso ellos estuvieron ahí? ¿Acaso los que han argumentado estas cosas estuvieron ahí? ¿No es más fácil tener fe en la palabra de Dios que creerles a ellos? Entonces, no sabes nada, y esto sí es duro. No sabes nada, porque el Señor está hablándole hoy día a muchos que creen saber todo. A muchos que dicen de que ya se la saben todas de todo, de que no hay nada nuevo que aprender, y aún andan hablando del Señor de esa forma. Y sabes, lo peor de todo es que hablan sin argumento alguno en la palabra. Andan simplemente haciendo lo que quiera, diciendo muchas cosas y solicitando pruebas de todo. Tomás, escucha, Tomás ni siquiera daba buen testimonio. Ni siquiera daba buen testimonio. Porque si te das cuenta, se menciona el nombre de Tomás hasta este instante. Antes de eso, ¿dónde aparece? Búsquelo. Lee la palabra. No la vas a encontrar. Mira el poco testimonio que tenía este hombre, que se menciona en el resto de los discípulos. Que Jesús inclusive compartía experiencias con algunos de ellos y se retiraba a solas con algunos de ellos. ¿Recuerdan ustedes? Pero de Tomás no se menciona absolutamente nada, sino hasta este momento es que se menciona el nombre de Tomás. Hasta ahí. Escucha lo que te voy a decir. Y esto es fuerte, lo sé, pero es la verdad. Podrás caminar con Jesús. Podrás experimentar los milagros de Jesús. Podrás saber la palabra de Dios. Podrás entender algunas cuantas cosas. Pero eso no significa que realmente usted y yo seamos hombres de fe. Eso no significa que le creamos a Dios ni a su palabra. Simplemente es algo que hicimos. Este hombre llamado Tomás hizo todo eso. Y muchos creen que saben, pero nada más. Y esto pasó con este hombre llamado Tomás. Hoy día, muchos dicen, no, pues yo camino con Jesús. Yo no le suelto la mano a Jesús para nada. Puede que sea. Pero si no le crees, si no crees a la palabra de Dios,
entonces no sabes nada. Porque al final este hombre estaba pidiendo una prueba, diciendo, ¿realmente resucitaste? Y solicitando no solamente verlo, sino tocarlo. Y aún más, meter el dedo en el hoyo del hueco. ¿Cómo le llamamos a esto? ¿Orgullo? ¿Orgullo? ¡Qué cosa más tremenda cuando esto realmente ocurre así! Porque al final Tomás solamente pide evidencia de todo porque no sabía nada. Así lo hizo una y otra vez en todo instante, pidiendo pruebas y orgullo. Porque cuando se llega al límite del conocimiento, a ese tope, a esa línea del conocimiento, lo único que florece se llama orgullo. Y nada más. Así que voy a estar cuestionando todo, pidiendo entonces pruebas. Señor, dime Señor, para creer realmente cómo funcionan las cosas. Necesito que me lo compruebes. Necesito, Señor, una prueba de que eso es verdad. Escucha lo siguiente, hermano. Deme un versículo bíblico en la palabra que diga que usted y yo tenemos que pedirle pruebas a Jesús o pruebas a Dios. Un versículo que diga de esa manera, que debe de pedir una confirmación a algo que Jesús te dice. Un versículo bíblico, escuche bien. Opción A. Un versículo bíblico que dice que debo de pedir una confirmación. Opción B, Antiguo Testamento. Opción C, Nuevo Testamento. Y la pregunta es, un versículo bíblico que diga que tengo que pedir confirmación. Opción D, no hay versículo bíblico. ¿Cuál opción se queda? Respuesta definitiva. Opción D. No hay versículo bíblico en la palabra que diga que usted y yo tenemos que pedir una confirmación. No lo dice en ninguna parte. Que hay que pedirle confirmaciones a Dios. Entonces, ¿qué pasó con la vida de este hombre llamado Tomás? Porque él le pidió una confirmación, le pidió una prueba a Jesús. Vuelvo a decirlo. Él tenía conocimiento de la palabra, tenía conocimiento de Jesús, sabía lo que Jesús era capaz de hacer. Pero cuando el conocimiento llega al límite, pedimos pruebas y el orgullo aflorece y eso hace que estemos cegados. Punto. Nos cegamos y nos quedamos entonces enanos en esa condición, envanecidos y en esa autosuficiencia de lo que creemos conocer o saber. Hasta ahí llegamos. Entonces, algunos de pronto podrán llegar y decir, no, pero yo no le pido pruebas a Dios. Yo no, en ningún momento soy como Tomás, yo nunca le digo, Señor, confírmame tal cosa, o Señor, necesito una prueba para creer. Eso yo no lo hago. Es posible, puede ser. Pero ¿dónde está basada realmente tu fe? ¿En el Señor? ¿En su palabra? ¿O en tu autosuficiencia? Caminando naturalmente. Cuando el Señor quiere manifestar el poder sobrenatural de los milagros, escuchen, cuando Dios quiere manifestar su poder sobrenatural en medio de la iglesia del Señor Jesucristo, ¿qué es lo que sucede? Las personas de la iglesia se empiezan a cuestionar si eso viene de Dios o no. ¿Se han dado cuenta? Empiezan a decir, Señor, ¿realmente tú lo sanaste? ¿O acaso fue Satanás el que lo sanó? Yo he escuchado eso. Increíble. Oh, Señor, tus dones serán verdad, porque en ninguna iglesia se ven dones. ¿Serán verdad?
que hay dones. Señor, tengo que dar frutos. Y note que hay un fruto que se llama fe. Tendré que dar frutos, Señor. ¿Acaso esto es para hoy? Señor, ¿será que el día de hoy, lo que pasó ayer, ya no pasa hoy? ¿No dice la palabra acaso que Jesús es el mismo de ayer, hoy y por siempre? No hay cambio. Entonces la teología del cesacionismo no es real, no es verdad. Es simplemente algo para apaciguar una situación y decir que yo no tengo nada que ofrecer porque mi vida está llena de conocimiento y nada más. Y cuando estamos llenos de conocimiento tampoco hay revelación de Dios ni de la palabra del Señor. Amén. Así que él creía estar entendido en muchas cosas. Pero si vemos la palabra de Dios, a pesar de que esa era la primera ocasión que se nombraba el nombre de Tomás, ni siquiera aparece posteriormente Tomás en aquellos que subieron el aposento alto. Es así, es así. Ni siquiera estaba ahí. Es más, no se menciona más el nombre de Tomás. Entonces, ¿qué significa esto? Que aún la prueba que él solicitaba no le ayudó de nada. Miró a Jesús, le tocó, metió el dedo ahí en el hoyo y no le bastó. No le bastó, no se menciona más nada de este hombre llamado Tomás. Entonces, ¿sabes qué? Simplemente no era algo espiritual, era su propia vanidad, su propio orgullo que le llevaba a ese terreno. ¿Y sabe qué más? ¿Cuántos creyentes en nuestros días están pidiéndole a Dios una prueba? Una confirmación de algo. Es que le estoy pidiendo confirmación a Dios. ¿Sabe quién se lo está pidiendo? Tu orgullo. Es así. Tu orgullo te está pidiendo confirmación. Tu conocimiento que llegó al tope te está pidiendo confirmación. Tu altivez está pidiendo confirmación. Y te voy a decir otra cosa. Tomás la pidió y no le sirvió de nada, porque nunca más se volvió a nombrar. ¿Cuántas personas que hoy día piden confirmación, tampoco se sabe más nada de ellos? Suena duro. Suena duro. Pero muchos que se levantan pidiendo confirmación de Dios en nuestros días, escuche, ya ni en el Señor están. Porque Tomás se perdió. Completamente se perdió. Y muchas cosas están cayendo hoy, déjame decirte. Muchas cosas llamadas religiosidad. Mucha religiosidad está siendo tumbada en esta mañana. Conceptos erróneos en nuestras mentes. El apóstol Pablo le llama argumentos de altivez que se han levantado contra el conocimiento de la verdad en Cristo Jesús. Están cayendo completamente, siendo completamente destruidos. Entonces, ¿para qué comprobar si es o no es, si el Señor ya dijo que iba a pasar? Si el Señor dijo que iba a resucitar, ¿para qué buscar pruebas? Si el Señor dice que van a pasar cosas en este tiempo, ¿para qué buscar pruebas? Si el Señor dice que viene un avivamiento sobre esta tierra, ¿para qué buscar pruebas? ¿Alguien está captando la idea? ¿Para qué pruebas? Viene un avivamiento para esta tierra en el nombre poderoso de Cristo Jesús, el Señor y Dios de esta tierra, que está entronado en este lugar. No necesitas una prueba. ¿Cuántos han recibido una palabra profética de parte del Señor en esta casa? Todo el mundo ha recibido aquí una palabra profética. Ahora, la pregunta es, ¿qué ha pasado con esa palabra profética?
Porque Jesús profetizó y dijo, al tercer día resucitaré. El resto de discípulos estaban claros. Pero Tomás dijo, no, hasta que lo vea, hasta que lo toque, hasta que meta mi dedo ahí, en el huequito, voy a creer. Entonces, ¿qué ganamos con la palabra si no la creemos? ¿Está conmigo? ¿Qué ganamos con la palabra que Dios nos ha dado personalmente si no la creemos? Si no caminamos en ella, si no avanzamos en ella, si no tenemos fe en esa palabra. Me explico de otra manera, a ver si comprendemos completamente esto. Si Dios dice que Él te sana, significa que Él te sana. ¿Está conmigo? Si Dios dice que Él te sana, es que Él te sana. Sí, Señor, es así. Y si Dios dice que te sana, entonces, ¿qué pruebas necesitas? Ninguna. Aleluya. Solo empezar a caminar porque la palabra ya fue dada en el cielo y se estableció en la tierra. Es así. Y se estableció en mi espíritu. Así que recibo esa palabra en mi espíritu y camino en sanidad en el poderoso nombre de Jesús. Si Dios dice que me va a levantar, que Él levantará mi cabeza, ¿qué prueba necesito? Ninguna. Solamente empezar a dar los pasos de fe. ¿Está conmigo? Si Dios dice que Él me va a prosperar, si Él dice que soy más que vencedor, ¿qué necesito? Creer y empezar a avanzar. Si Dios me llamó al ministerio, ¿qué necesito? Creer y empezar a avanzar. ¿Está conmigo? Es que de pronto hay personas que dicen, es que yo no sé si creo o no creo. Es que hay días que sí creo y hay días que no creo. Es que a veces yo pienso que, pero otros días, no, sí, Señor, sí te creo. ¿Alguien escucha eso? Sí, amén. Iglesia, pueblo de Dios, ¿está escuchando esto? O creemos o no creemos. O estamos calientes o estamos fríos. Hello. O estamos en Cristo o estamos fuera de Cristo. No hay aguas tibias. No existen. O somos o no somos. O estamos o no estamos. Es lo que la palabra de Dios nos enseña. Deja de caminar en tu propia prudencia pidiendo confirmaciones día tras día. Porque este hombre creía que solo porque andaba con el Señor ya lo sabía todo. Que todo estaba claro. Necesitaba comprobar, y mucho cuidado con esto. Mucho cuidado. Vuelvo a decirlo. Después de ese evento, él ya no se menciona en la palabra del Señor. Ya él queda completamente fuera de todo por estar en su propia prudencia. Ay, qué duro esto, hijos. ¿Por qué los otros discípulos vieron a Jesús? Escucha, es una pregunta. ¿Por qué los otros discípulos miraron a Jesús? Ellos todos, y Tomás no lo miró en ese momento. Porque él estaba en otro espíritu, en otra onda, en otro mover, en otro mundo, en otro planeta, como usted quiera decirlo. ¿Me estoy dando a entender? Hay muchas personas que están en la iglesia, pero en otro planeta. Están, pero no están. Muchos están viendo lo que el Espíritu está hablando y otros dicen, es que no entiendo. No lo veo. No lo capto. Voy a ver si luego lo escucho. Porque Dios dice, estás hoy sano.
Pero mañana están diciendo, ay, es que me siento todo mareado, yo creo que me va a dar ese sumenage. ¿Sí o no? ¿Está sano? Ay, es que me agarró aquí, yo aquí, ahí, que yo siento, yo sé. Cuando yo siento eso, ya casi. Entonces, ¿para qué? Así es. El Señor hablando y usted agarrando esa palabra y tirándola al basurero, es lo que estás haciendo. Es así. Es así. Y el Señor nos ha enseñado a darle valor a qué? A la palabra. Hijos, lo que Dios habla es verdad. Dios es verdad. Así que ya es tiempo de cambiar. Porque nada en tu propia prudencia trae buenos resultados. Es así. Nada. Absolutamente nada que hagas a través de tus propias fuerzas o de tu propia prudencia va a traerte una confirmación de parte de Dios. Así que ya sabemos que no funciona eso de esa manera, porque el Señor en su misericordia trae esta palabra para que usted y yo abramos nuestros ojos espirituales, nuestros sentidos espirituales, para que miremos lo que realmente pasó con la vida de un hombre llamado Tomás, que caminó con Jesús, que miró muchas cosas, que participó de muchas cosas con Jesús, pero que llegó al tope. Y entonces nunca más se nombra la vida de este hombre. Solamente el Señor permitió que quedara registrado porque había una enseñanza que dar. Y la enseñanza es que el pueblo está en esa condición. Hoy el Señor, vuelvo a decirlo, en su misericordia nos da esta palabra para que todos seamos confrontados, para que todos comprendamos lo que está pasando. Porque este hombre recibió la palabra de resurrección, al igual que el resto, pero nunca la vio pasar. Y hoy día, al igual que todos, estamos recibiendo esta palabra. Algunos quizás no la vean donde pasa, pero ahí estaba. Lo importante que debemos de tener claro en nuestras vidas es que el Señor nos habla. Pero cuando el Señor nos habla es para que usted y yo recibamos esa palabra en nuestro espíritu y actuemos a través de ella. Caminemos en fe a través de esa palabra. Que seamos obedientes a esa palabra. Y en el tanto que nos mantengamos firmes en obediencia, entonces el Señor podrá aperturar lo que Él ha declarado en este año 2022, tiempo de puertas abiertas. Abrirá puertas a favor de tu vida como nunca antes ha ocurrido. Pero Dios anda buscando un pueblo que esté despierto, atento a su voz, atento a su palabra, dispuesto a recibir lo que el Señor tiene. Y cuando esto ocurre, entonces cosas maravillosas de parte del Señor empiezan a darse. Pero ¿cuántos en nuestros días simplemente dejan pasar las cosas? Al inicio ocurrió algo, hermanos. No sé si usted se recuerda. Tuvimos una pequeña dinámica. Se pusieron de pie. Leímos la palabra de Dios en el libro de los Salmos, capítulo 23. Y ustedes empezaron a hacer un ejercicio. Empezaron a moverse conforme se les dirigía hacia la izquierda, un paso a la derecha, un paso al frente, un paso atrás, 2 pasos a la izquierda, 2 pasos más a la izquierda. ¿Recordarán ustedes? Muchos de ustedes se dejaron guiar, pero muchos abrieron los ojos también. Cuando ustedes abrieron los ojos significa, escúcheme, que estaban pidiendo una evidencia, porque no sabían si iban a golpearse o si iban a chocar con alguien o algo por el estilo.
Cuando tenían sus ojos cerrados, simplemente es que no ocupaban evidencia, solamente estaban dispuestos a recibir la palabra y a caminar en ella. ¿Me estoy dando a entender? Amén. Póngase de pie, por favor. El libro de los Salmos, capítulo 23, nos llama la atención a confiar en nuestro pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Confianza. La confianza de estar seguros en Él y nada más. Aun cuando hayan circunstancias o situaciones al frente o atrás o a un lado. No importa. Simplemente son pasos. Pasos de fe. Porque no ocupamos una evidencia. Simplemente somos obedientes a la palabra. Y es el tiempo que el pueblo de Dios simplemente camine en fe a la palabra, sin cuestionar la palabra, avanzando según la palabra, dando los pasos de fe necesarios. Así que cierra tus ojos. Vamos a hacer la dinámica una vez más. 3 pasos a la izquierda. 2 pasos al frente. Un paso atrás. 4 pasos a la derecha. Un paso atrás. Lo que ustedes escuchan, el ruido, es porque ellos se mueven y hay sillas. Pero están caminando en fe a lo que Dios nos enseña. No ocupamos, no necesitamos pedir confirmaciones. Sabemos que nuestro Padre Celestial tiene cuidado de nosotros. De que Él camina a nuestro lado, que Él nos sostiene. No ocupamos muletas, ocupamos avanzar. 2 pasos a la izquierda. Bien, tomen sus lugares. ¿Cuántos se lograron mantener con los ojos cerrados a pesar de las circunstancias? ¿Sabe? No importa las circunstancias que puedan venir. Nosotros nos mantenemos confiados en el Señor. No importa lo que esté pasando afuera, lo que otros digan, lo que los medios de noticias estén hoy anunciando. ¿Sabe? Nuestra confianza no está en las noticias. Nuestra confianza está en la palabra de Dios. Nuestra confianza es el Señor, aquel que hizo los cielos y la tierra. Aleluya. Y todo lo que hay en Él le pertenece. Aquel que con sus dedos puso las estrellas en los cielos, en los firmamentos, crió todas las cosas. Él es el Señor. Nuestra confianza está en el Señor. Amén. Vamos a volvernos a poner de pie y vamos a adorar al Señor. Adora al Señor con todo tu corazón. Ten la disposición clara para este tiempo de adorarle a Él. Y usted que está en tu casa, en el lugar donde te encuentres, mi amado hermano y amigo, también adora al Señor. Ríndete delante de Él y dile: Señor, necesito rendirme delante de tu presencia. Y damos gracias en el nombre de Jesús. Podemos levantar nuestras manos y podemos, Señor, adorar libremente. Adorar en libertad delante de la hermosura de tu presencia. Padre eterno, te adoramos. Te adoramos. Te adoramos, Señor. Adórale a Él. Señor, precioso Dios, te adoramos. Oh, gracias, Jesús. Hoy, Padre, te pedimos perdón. Pedimos perdón, Señor, por caminar en nuestra propia prudencia. Te pedimos perdón por caminar en nuestro propio conocimiento.
Te pedimos perdón, Señor, por la falta de fe, porque hemos dicho que creemos, pero realmente no es así. Hoy pedimos perdón, Señor, de ese orgullo que se ha levantado en nuestras vidas, de esa autosuficiencia, de creer que por conocer, por haber caminado contigo, en algún momento ya todo lo sabemos. Y aún creer que puedo estar solicitándote pruebas o confirmaciones constantemente, cuando eso revela simplemente que he sido rebelde a tu llamado. Cuando eso revela simplemente que hay una fe escasa. Cuando revela arrogancia y caminar en nuestra propia prudencia. Hoy, Padre, pedimos perdón y te adoramos. Gracias, Jesús. Sí, Señor. Señor, te adoro. Mostramos ante tu presencia, Padre mío. Entregando todo mi ser como ofrenda de adoración, Cristo, mi Salvador, mi Sanador, Cristo, mi Redentor, mi Tengo fuerzas en ti, Señor, tu favor contemplo, tu presencia me aviva, oh Dios, proclamando que eres tú. Tengo fuerzas en ti, Señor, tu favor contemplo, tu presencia me aviva, oh Dios, proclamando que eres tú, Cristo, mi Salvador, mi Sanador, Cristo, Cristo,
Alma y corazón, no
tengo nada más que dar. Oh Dios, tómalo, mi buen Señor. Levanta tu voz y dile, y tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos, y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Díselo a las canciones. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos, y haz de mí, Señor, y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí Aleluya. Tómame, aquí estoy. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Para cada uno de ustedes que están siguiendo esta transmisión, queremos decirte que cada mañana, cada día, debemos de tener el culto racional delante del Señor para entregar todo orgullo, toda prepotencia, para entregar confianzas incorrectas, porque en muchas ocasiones nuestra confianza está en nosotros mismos. Cuando el Señor nos ha llamado a confiar en Él, la Escritura dice: puestos tus ojos en el autor y consumador de la fe, Jesucristo. Si nuestra mirada está en Él, no ocupamos confirmaciones, no ocupamos pruebas, ocupamos movernos en fe, entendiendo que el Señor es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Que el Señor te bendiga y te invitamos desde ya para que el próximo miércoles a las 7:30 de la tarde-noche nos puedas acompañar en un servicio de estudio bíblico maravilloso donde el Señor va a bendecir tu vida de igual manera. Una bendición grande de parte del Señor, un abrazo de todo este ministerio Fe y Milagros, y te bendecimos en el nombre de Cristo. Aleluya.